Mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Hoy preparamos salchichón de pollo, 500 gramos de pechuga de pollo, 70 gramos de pistacho, una cucharada de ajo, una cucharadita de sal, 100 centímetros cúbicos de agua helada, media cucharadita de nuez moscada, 50 gramos de leche en polvo, una cucharadita de pimentón ahumado, un cuarto de cucharadita de pimienta negra, 30 centímetros cúbicos de vino blanco opcional, bolsa o film apto para cocinar. Comenzamos colocando las pechuguitas cortadas en cubos pequeños en el vaso de la procesadora. Lo vamos a procesar un poco para que se pique. Aquí movemos un poquito con la espátula e incorporamos el agua helada y volvemos a procesar hasta que se forme una crema. Es una forma muy sencillita de hacerlo, lleva su tiempo, pero no es complicado. Cuando tenemos esta crema e incorporamos la leche en polvo, la sal y la nuez moscada, el pimentón, el ajo picado, agregamos el vino, recuerden que es opcional, pueden ponerle menos cantidad si no lo desean, y volvemos a procesar para que todo se integre. Pasamos esta pasta o crema que ha quedado, lo colocamos en un bol y vamos a llevar a la heladera a reposar al menos una hora, hora y media. Pasado el tiempo de reposo, agregamos los pistachos, pueden agregar trocitos de jamón o si quieren en vez de pistacho colocar aceitunas y el salchichón le va a quedar exactamente igual. Tomamos una bolsita, yo uso este tipo de bolsitas que aguantan la temperatura porque lo vamos a hervir dentro de esta bolsita. Así que llenamos con toda la pasta esta, con toda esta mezcla, llenamos la bolsita, le vamos a ir dando pequeños golpecitos para que no quede aire dentro de la misma pasta. Ya les digo, originalmente el salchichón lo suelen hacer con carne de cerdo. Esta es una linda opción para hacer un fiambrito casero que lo pueden hacer muy fácil. Enrollamos y vamos aflojando de a poquito para quitarle el aire. No nos tiene que quedar aire encima. Entonces, una vez que lo tenemos bien prensadito, sin apretar demasiado para que la bolsita no se rompa, lo que vamos a hacer es atarlo con el hilo matambrero. Este hilo que nunca puede faltar en la cocina. Atamos muy bien. Yo lo que voy a hacer ahora es, ven, una vez que me quedó de esta manera, lo que voy a hacer es utilizar otra bolsita y lo voy a poner en forma invertida. Esto va a hacer que me quede bien redondito. Es como que le da cierta rigidez para que quede bien redondito. Ahora lo volvemos a enrollar de nuevo, despacito, voy dejando salir el aire para que no me quede muy apretado y volvemos a atarlo nuevamente. Y por último, yo utilicé una bolsita, lo coloqué dentro de una bolsita, ven, nos quedan de esta manera, lo coloqué dentro de otra bolsita y la sellé. Si tienen para sellar al vacío es ideal, si no, simplemente con que la aten bien. Lo importante es que no tenga contacto con el agua. En una olla con abundante agua la llevamos a 80 grados de temperatura. Yo coloco una rejilla en el fondo para que no me toque, son esas rejillas que se usan para las tortas. Lo colocamos, podemos tenerlo así, ir rotándolo de vez en cuando para que todas las caras del salchichón se vayan cocinando en forma pareja, pero también podemos invertirlo, poner la rejilla encima y arriba colocarle un peso que nos mantenga sumergido al salchichón. Tenemos que cocinarlo por una hora manteniendo siempre la temperatura a 80 grados. Pasado el tiempo de cocción lo sacamos, quitamos las bolsitas y ya vamos a ver, la abrimos directamente para que no se rompa. Recuerden que todavía está tibio, lo dejamos enfriar muy bien. Una vez frío, quitamos el último envoltorio. ¿Ven? La consistencia, medimos que tenga buena consistencia y ya lo podemos cortar en rodajita una vez frío y tienen este fiambre casero que es un lujo.
Anímense en hacerlo porque es muy práctico. El tema es tener un termómetro para mantener la temperatura. La hornalla la van regulando, lo pueden tener sobre un difusor y mantenerlo. Espero que les guste. Este salchichón es realmente una delicia. Si te gustó, dale un like y deja tu comentario debajo. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.